el don de interpretación de lenguas. Yo no sé cuántos han visto ese don manifestado, el don de interpretación de lenguas. Yo pocas veces lo he visto, el propio, el original, pocas veces lo he visto. Pero qué bonito cuando está ese don, el don, bueno, cada uno de los dones. Entonces, también dice la Biblia de que cuando Jesús estuvo después 40 días de resucitado y estuvo acá en la tierra, dice que mandó a 70, de dos en dos, en grupos, y les dijo, vayan, y les doy la autoridad, la potestad de que echen fuera serpientes y escorpiones, les dijo, ¿verdad? Que se refiere a espíritus inmundos, ¿verdad? Igual que el Salmo 91, cuando dice el dragón y el león, no habla literalmente, sino que está hablando de espíritus demoníacos, gloria a Dios. Bienvenido, hermano Aníbal, que viene llegando, gloria a Dios. Aleluya, bendito Dios. Entonces, y dice que ellos se fueron y vinieron contentos donde Jesús. Le dijeron, Señor, wow, hicimos milagros. Y les dijo, está bien, pero preocúpense por algo. Hay algo. Ahí Jesús suelta un detalle muy importante. Y dice, también procuren que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Entonces, vamos a anhelar los dones, pero sin descuidarnos espiritualmente, que no nos vaya a afectar, que no nos vaya a afectar el orgullo, porque ese es un problema, ¿verdad, pastora? Usted ha visto, ¿verdad? Que la gente un don le da a Dios y ya se cree más espiritual que los demás. Y los dones no son para creerse. Ahora mucha gente le han subido los humos por los dones y eso no es así. Los dones son para edificación del cuerpo de Cristo, no son para jactarse, no son para competir también, para competir ministerialmente, sino que son para poder edificar al cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Eso que nos quede bien claro, que para qué son los dones. Amén. Para que lo sepamos usar cuando Dios nos regale un don, sepamos ser buenos mayordomos de los dones, sepamos hacer como Dios quiere que hagamos. Gloria a Dios. Amén. ¿Quiénes tienen papel y lápiz ya? Gloria a Dios. Amén. Bendito Dios. Vamos a seguir estudiando también los ministerios. La vez pasada le pegamos una buena estudiada a los ministerios, uno por uno, ¿verdad? ¿Cuál es el rol de cada ministerio? Amén. Porque hay mucha confusión en el cuerpo de Cristo. Por falta de estudio bíblico y de lectura bíblica, hay mucha confusión. Vivimos en un tiempo donde la gente quiere que el pastor sea como el evangelista y que los evangelistas sean pastores. Por eso es que muchos evangelistas ahora están yendo al pastorado. Porque la gente le dice, a mí me gustaría que ese varón predique todos los domingos. Pues no es lo mismo ser evangelista, porque un evangelista puede, no todos los evangelistas, pero los evangelistas pueden repetir el mismo mensaje en 5 iglesias. Conocí un evangelista que el mismo mensaje lo predicó en 11 iglesias. La esposa de él me dijo eso, ¿verdad? Que ella ya se sabía el mensaje porque 11 veces lo había predicado. En cambio, un pastor tiene que estar escudriñando la Biblia todos los domingos porque la audiencia es la misma, ¿verdad? Entonces no puede. Pero no quiere decir que alguien que predique, ¿verdad?, excelente, que sea buen predicador, pueda ser pastor, porque los llamados son distintos, son diferentes, ¿verdad? Se pueden funcionar los ministerios, se pueden funcionar, pero cada llamado es diferente. ¿Cuántos dicen amén? Bien, pero para eso voy a dejar a la pastora con nosotros para que comencemos a estudiar, gloria a Dios, los dones que faltan, gloria a Dios. Así es de que voy a dejar a la pastora y al final haga preguntas. No se vayan de esta escuela de formación sin preguntar, que no le quede ninguna duda. Amén. Para eso son las enseñanzas, para que usted pregunte, porque en un culto, cuando alguien predica, no se puede preguntar. No puede usted, a veces uno se queda en el aire, pero usted no puede levantar la mano a medio mensaje y decir, mire, no le entendí, predicadora, me dejó en las nubes. Pero en cambio, en una enseñanza podemos desglosar, amén, podemos desglosar los textos, hacer una exégesis y estudiar bien qué es lo que quiere decir la palabra del Señor. Así es de que póngase de pie, vamos a orar por la pastora para que Dios la use grandemente, gloria a Dios. Póngase de pie, levante su mano para acá. Gloria, bienvenida la pastora Patricia con César que está con nosotros, es un privilegio. Cuando hay ministros así uno se pone nervioso, hermano, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te ponemos a la pastora Dina, Señor, que tú la uses, Dios mío. Pasa un carbón encendido, quita, Dios mío, todo lo que en su humanidad quiera hablar, quita emociones, Señor, que amarre sus emociones, Señor, que el intelecto, Señor,
pueda ser, Dios mío, dirigido, Dios mío, canalizado por el Espíritu Santo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, dale de nuevo, dale sabiduría, ábrele la mente, Señor. Dale revelación fresca de tu palabra, Dios Todopoderoso, para que podamos absorber y digerir tu palabra conforme el Espíritu Santo quiere que la entendamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Un aplauso a Cristo, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga. ¿Estamos listos? Bueno, ya se recuerdan cuáles fueron los dones que hemos hablado, ¿verdad? Entonces, pero antes de empezar, pónganse ustedes en sus asientos y vamos a responder la pregunta que había desde el martes antepasado, ¿verdad? Quiero que para eso abran sus Biblias. Gloria a Dios. Permíteme, hermanos. Son tantos textos, pero aquí está. En Éxodo 15:20. La audiencia que está con nosotros, yo
a Evodia y a Sintique, que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Puedes seguir leyendo Asimismo te ruego que también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con ¿Qué dice? Clemente y también en los demás ¿Que combatieron qué? Entonces, ¿se les permitía o no se les permitía? Amén. Vamos a ver otro versículo, Es un montón de versículos, es una riqueza de versículos aquí. Vamos a ver qué dice Romanos 16 del 3 al 4. Romanos capítulo 16, versículo 3 y versículo 4, ¿verdad? Estos versículos, hermanos, amada audiencia, es la contestación a una pregunta que teníamos aquí, ¿verdad? Sobre la Romanos enseñanza. 16, de 3 al 4. Romanos capítulo 16, versículo 3 y el versículo 4, 2 versículos. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Todas las iglesias de dónde? Entonces ellas andaban solo en una iglesia, les permití. Andaban expuestas hasta que las mataran. Esas mujeres eran aguerridas, esas mujeres enseñaban la palabra, anduvieron enseñando la palabra en varias iglesias, no solamente en una. Y dice que esas mujeres, ¿cómo dice ahí? Versículo 3. ¿Alguien lo puede repetir, por favor, el versículo 3? Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Mis qué? Colaboradores. ¿Y qué más? Que expusieron su vida por mí. Hasta exponían la vida. Mujeres valientes, guerreras del Señor. Dios nos ha llamado para que extendamos el reino de los cielos. Amén. Ahora, les explicábamos la vez pasada. Una cosa es que usted quiera sobrepasar sobre la cabeza del hogar, que es el hombre. Es muy diferente a un ministerio que Dios le otorgue a una mujer. Ahora, si Dios, por ejemplo, levanta, a veces hay mujeres que Dios ha tenido que levantar en una iglesia, por ejemplo, ¿verdad? De repente Dios hace un llamado a un hombre. Digamos que Dios lo llama al hermano Franklin. Y Dios lo llama a él solamente, específicamente. Pero si viene Dios y le dice, te voy a llamar a ti y te voy a llamar a ti también. Ahora te voy a llamar a ti y tu esposa te va a seguir. Ella es seguidora del llamado que Dios te dio a ti, Franklin. Porque fue a ti que Dios te lo dio, a ti. Tú eres el pastor de la iglesia. Amén. Pero viene Dios y hace un llamado y dice, no. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Bueno, mi esposo quiero que lo dé porque él es el que sabe mejor cómo Dios nos hizo el llamado a nosotros, amén. Y a pesar de eso yo nunca he querido ponerme pastora. ¿Sabe por qué? Porque Dios da la posición conforme Dios es que lo va posicionando a uno con lo que Dios le da a uno, amén. Vamos a ver qué es lo que dice Romanos 16. No, tenemos Romanos 16, 6 y versículo 12. Utiliza con frecuencia para su propia labor ministerial. Vamos a ver lo que dice de Trifena y Trifosa, dice. Eso me suena un poco raro, pero así son los nombres de ese tiempo. ¿Alguien lo tiene? Eso está en Romanos capítulo 16, versículo 6 al 12. Y también tenemos a otra mujer que era líder. Era Febe, una líder de la iglesia en Cencrea. Fue muy elogiada por Pablo entre la iglesia de Roma. Vamos a ver qué dice Romanos 16, 1 y 2. Voy a ver si lo voy encontrando yo acá. Romanos 16, 1 y 2. Léeme el primero que dijimos. Ajá. Yo tengo el 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené la iglesia de Galilea. Cada primer día era 16, 1 y 2. Cada primer día de la semana. Según hayan propuesto, guárdelo para cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. No, ese no era. Estoy en 1 Corintios. Léame el suyo, hermana. Romanos 16, Uh-huh. capítulo 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. ¿Sigo? Sí. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, Uh-huh. los cuales son muy estimados entre apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Sí, ¿cuál está leyendo usted, hermana? Romanos 16, del 6 en adelante. Ok, 16. 16. No,
No, era 16. Pues entonces léanme de una vez el 16, el versículo 1 y el versículo 2. Os recomiendo. Os recomiendo además nuestra hermana Febe. Hermana o hermano, ¿qué dice ahí? Hermana. Febe, ajá, diga. La cual es diaconisa de la iglesia. Imagine, Cencrea. perdón. ¿Cuál era la posición de la hermana Febe? Puede la mujer, y un diácono que tiene que ser, también tiene que ser sabedor de la palabra. ¿Y qué dice ahí? Porque ya vamos a ver los requisitos de un diácono, por ejemplo, más adelante. Entonces, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Muy bien. ¿Cómo los podía ayudar si no tenía conocimiento de la palabra, si no enseñaba de la palabra del Señor? No, porque no dice hospitalidad, ¿verdad? Cuando eran solamente por hospitalidad decía, gracias hermanita Julana de tal, que, ¿verdad? Que hizo hospitalidad conmigo y bla, bla, bla. Pero ahí está hablando de una diaconisa. Gloria al Señor. Y mira, son demasiados versículos, hermanos, pero vamos a agarrar 2 más y luego le voy a dar la copia al que las necesite. Amén. Vamos a ver Romanos 16, 1, 12, ese ya estuvo, ¿verdad? Vamos a ver, Romanos 16, 2, ya estuvo también, ¿verdad? 16, 7, Romanos 16, 7, creo que es, no sé si es esa. Ajá, léame, hermana. Saludada a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Ok, muy bien. Bueno, lo dejamos hasta ahí. ¿Vieron cuántos versículos hay, verdad? ¿Quedó claro para la mayoría, hermanos? Estoy haciendo la pregunta. ¿Quedó claro para la mayoría? Ok, y de lo contrario, pues aquí estamos para darles todo ¿cómo se llama? Como una copia, ¿verdad? De esto. Vamos a entrar entonces en el tema los dones del Espíritu Santo y vamos a continuar con el don ya vimos palabra de sabiduría, ¿verdad? Ya vimos sanidad, ya vimos profecía. Entonces vamos a irnos. ¿Me puede poner el otro? Es que a decirle a mi amor que mi esposa ya se había venido. Amén. ¿Puedo poner el otro? Ahí está. ¿Dónde? Ok, vamos a ir con don de ciencia. Vámonos entonces para Corintios capítulo 12, creo que aquí lo vamos a encontrar, ¿verdad? Vamos a entrar entonces de lleno allá a este tema. Gloria a Cristo Jesús. Cuando lo tengan me pueden decir amén. Primera Corintios, capítulo 12, donde ya están los dones del Espíritu. Ahí lo podemos ir leyendo. Gloria al Señor, aleluya. ¿Quién los tiene? Parece que El 7 creo que es. el 12:7. Ok. Entonces vamos a encontrar donde está el don de profecía, ¿verdad? Perdón. ¿Ya lo tienen entonces? ¿Lo puede leer alguien? Lo tengo yo acá. El 6, el 7. Pero a cada uno les ha dado manifestación del Espíritu para provecho. Por a esta dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ya lo vimos, ¿verdad? Palabra de... Ok. Nos vamos a detener un poquito en palabra de ciencia y voy a comenzar a preguntar al público qué entienden por palabra de ciencia, y el que lo diga, no lo diga rápido, solo extienda la mano, espere que llegue el micrófono, porque queremos que todos seamos bendecidos, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué es palabra de ciencia? Ok, ¿pueden dárselo al hermano, por favor? La palabra de ciencia, así como lo dice la Biblia, es palabra de verdad. Palabra de verdad. ¿Alguien más? Ajá, ¿alguien más? Ahí lo tiene la hermana. Creo que palabra de ciencia es conocer hechos futuros O pasados también. o pasados Específicos. específicos. ¿Alguien más?
¿Nadie más quiere aportar acerca de este tema? Ok. Palabra de ciencia es una palabra específica, es palabra de Dios, como dijo nuestro hermano. Es una palabra específica de parte de Dios acerca de un hecho que ya pasó, que está pasando o que puede pasar. Dios puede traer una palabra de ciencia en ese momento al que tiene el don, ¿verdad? Y de repente Dios te puede decir algo que ya pasó, te da un mensaje para especificarte por qué, ¿verdad? Obviamente siempre tiene un objetivo, ¿verdad? Te dice, digamos, por ejemplo, te dice, y tú andabas así y así y así, y de aquí te saqué yo. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Le está dando un hecho pasado. La profecía siempre es un hecho y la ciencia puede ser algo que pasó, algo que está por pasar o algo que está pasando, ¿verdad? De repente vengo yo y le digo, bueno, ahorita estás con esta enfermedad, pero el Señor, y tú, nadie lo sabe. Tal vez solo tú lo sabes. La persona tal vez acaba de venir, es una invitada, ¿verdad? Un predicador invitado y tiene ese don. ¿Quién lo sabe? Lo sabe Dios. ¿Quién se lo reveló? Se lo reveló Dios. Y esto es lo que tienes, o esto es lo que estás haciendo tú, fulanito. Ese es un don de ciencia. Ciencia es entendimiento. Pero no es un entendimiento de raciocinio humano, es un entendimiento revelado. ¿Por qué? Porque lo revela Dios. Amén. Entonces, cuando usted desea, ¿cuántos desean en los dones del Espíritu Santo? Vamos a orar para que Dios se manifieste en esta casa con dones del Espíritu Santo, para que la iglesia sea beneficiada con esos dones. Por ejemplo, vamos a ver. Hay un ejemplo en la Biblia del don de ciencia. Ajá, en claro. Jesús. Con la mujer samaritana, le dijo, Bien. 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Ese es el don de ciencia, es un ejemplo, ¿verdad? Muy bien, imagínense, Jesús en él se daban todos los dones del Espíritu Santo. Y entre esos, como dice el pastor, estaba el don de ciencia. Dice que estaba, como dice el ejemplo, me encantó. Gracias, amado. Estaba en el pozo ahí y le dice, ve a traer a tu marido. No tengo marido, le dice la mujer. Pensó que estaba con alguien bajado con vara, dicen en El Salvador. Pensó que estaba con alguien común y corriente. 100% hombre, pero 100% Dios. Ahora, imagínense ese don regalado a un humano. La gente se queda estupefacta. Pero ¿cómo lo sabe? Dice. ¿Y cómo es que lo supo? Es Dios revelándolo. No tengo marido. Bien has dicho, le dijo el Señor, porque no has tenido uno. No has tenido 2, no has tenido 3 ni 4, has tenido 5 maridos. Santo Dios. Y se fue allá donde estaban las demás personas en el cantón, por decir así, se fue a la aldea. Hay alguien que me ha dicho toda mi vida, hay un profeta ahí. Pero ese era el don de ciencia revelado en Cristo Jesús, ¿verdad? Manifestado en Cristo Jesús. Vamos a ver otro don, otro ejemplo, perdón. Otro ejemplo de ciencia es lo que pasó en el caso de Ananías y Zafira. Ajá. ¿En cuánto vendió usted la heredad? O sea, se la preguntó a cada uno, ¿verdad? Ya Por separado. Correcto. Después le dijo, no has mentido al hombre, sino el Espíritu de Dios mostró al profeta en cuanto lo habían vendido. Entonces, eso es un don de ciencia. Es un don de ciencia, misterios revelados de algo que no se sabe, que no anduviste buscando en Facebook de la gente, sino que Dios te lo reveló. Amén. A veces hasta oraciones en lo secreto viene Dios y lo revela. Una persona me preguntaba hoy, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que usted puede, o una persona que tiene don de ciencia puede saber las cosas de la gente? Y yo le digo, es algo increíble, porque Dios le hablaba a veces en voz audible a las personas, pero a veces habla al corazón o si no, de un solo a la mente. ¿Saben qué extraordinario es tener ese don? Es que cuando ese don se manifiesta en la vida de uno, yo te puedo ver y yo puedo saber lo que está pasando, pero sin querer. Es algo como que así, y a la mente viene todo lo que te está pasando de parte de Dios, lo que te pasó, lo que te puede pasar. Es algo extraordinario. De repente ve a la otra persona y viene el Espíritu Santo, el que es un vaso, diga, yo soy un vaso de honra. Yo soy un vaso de honra.
No soy un vaso de deshonra, soy un vaso de honra. Dice que en una casa hay varios vasitos. Están unos vasitos que son para ocasiones, ¿verdad? De honra. Ocasiones donde usted, por ejemplo, tiene esas copitas, que no las va a sacar siempre, ¿verdad? Pero esas copitas donde dice, oh, wow, dice usted viene fulano de tal, ese fresquito se lo voy a servir en eso, porque es un vaso de honra. Ahora tiene unos vasos de plástico que de repente le metió una cosa que hasta se manchó. Por ejemplo, le metió un jugo de zanahoria y se le puso hasta naranja ahí, ¿verdad? Hasta color anaranjado. Y usted no le va a dar ese vaso a un invitado especial que usted tiene en casa, ¿sí o no? Nosotros somos vasos de honra en donde el Espíritu Santo comienza a depositar en nosotros los dones del don de Dios. Amén. Y entonces el don de ciencia es tan hermoso, tan bonito, que cuando tú lo tengas, que cuando tú lo poseas, debes de recordar que solo eres un instrumento del Espíritu Santo para que la gloria se la lleve Cristo. Porque si tú te envaneces en eso, recuerda lo que se dijo al principio, no son para salvación. Sí son para edificación de la iglesia, pero no son para salvación. Ahora, tienes que recordarte que solo eres un instrumento del Señor, porque de repente vas a llegar. Digamos que tú eres una mujer y viene Dios así y así y así y así, dice el Señor. ¿Y qué le dijo ese hombre en la Biblia? Dame de lo que tenés, le dijo. ¿Cuánto querés por ese don? No se va, esos dones no son comprados, hermanos. No es por el que tiene más cuello en una iglesia. No es por el que, no, es el que lo pidió y al que Dios tuvo misericordia de dárselo. Amén. Y cuando lo tengas, tienes que tener buena mayordomía de ese don. Imagínate, les voy a contar una experiencia porque pues la persona ni la conoce ni nada. Ok. Miren, me revelaba el Señor a esa persona y el Señor me decía, ella fue infiel con su marido, con el hombre que le están rentando en la casa. Eso es algo delicadísimo. Delicadísimo. Y me dice el Señor, ella le fue infiel al hombre con el que le están rentando en la casa. Y el Señor comenzó a decirle, y yo me dio miedo. ¿Por qué? Porque es una cosa muy delicada. Y yo dije, Dios mío, ¿y será mi mente o será yo que me estoy imaginando eso, verdad? Y voy a decirle algo que no es aquí. Esta mujer me meta un solo, ¿verdad? Para que no ande uno haciendo cosas que no son. Por eso tienes que tener cuidado, tienes que saber que es Dios que está ahí. Porque la palabra de Dios hasta se confirma. Y viene el Señor y le dice, así y así dice el Señor. Te metiste, le dice, una vez con el hombre que renta en la casa con ustedes. Y ese hombre, le dice el Señor, te está amenazando que le va a decir a tu marido si no te vuelves a meter con él. Y comienza a llorar esa mujer. ¿Era verdad o no era verdad? Allí estaba testificando, ¿verdad? Sin que ella me dijera verdad. Y comienza el Espíritu Santo y dice el Señor que le digas a tu marido mejor de una vez antes que vuelvas a cometer ese pecado. Porque Él ha determinado decírselo. Y dice el Señor que lo saques inmediatamente de allí. Y dile, no tengo miedo, yo le voy a decir a mi marido. Ahora, imagínense que yo, ese día no me tocaba predicar. Ese día yo estaba atrás. No me tocaba predicar, es que el don se va a revelar en el momento que Dios quiera. No solamente cuando te toque, ¿verdad? Bueno, la hermana lo sabe, no solamente cuando nos toca estar ministrando. De repente allá podemos estar y Dios nos dice, Julana, allá, anda. Y uno, Señor, pero anda. Señor, pero que anda. Y si no, manda otro, para que sepas que vos no sos indispensable. Dios puede decir, vos callás, otro va a hablar. Y viene Dios y me hace sentir. Y yo me daba pena porque era una situación bien hacía. Y como, vaya, pero imagínense que yo hubiera estado ministrando y yo vengo y le digo, dice el Señor que no sé qué, con micrófono en mano, hermano, yo le arruino toda su vida, su matrimonio, sus hijos, una vergüenza allí. Ha habido veces que Dios sí pone en vergüenza a la gente. ¿Cuál caso? Como el caso que estaba diciendo la hermana, se lo dijo delante de los demás que estaban ahí. ¿Le has mentido al Espíritu Santo? Le dijo,
delante de la congregación. Pero eso fue para una lección, ¿verdad? Para que la congregación no anduviera pasándose de listo, haciendo ese tipo de tramafaje en las iglesias. Pero hay cuestiones que Dios te va a decir a ti, que tú, para que escuchen, para que vean que Dios me usa, se lo voy a decir delante de la gente, cuidadito. Porque entonces no estás edificando a esa persona, la estás matando. Entonces tú llegas y le dices, así decir, ahora, después de que Dios se lo dijo, yo no voy a llegar y le voy a decir, hermana, y eso que el Señor le dijo, cuéntame, hermana, ¿qué fue lo que pasó? Termíneme de contar el chisme porque el Señor solo me dijo esto. No, hermano, no vaya a hacer eso. Si Dios le dice algo, tampoco se lo cuente a otra gente. Digamos, viera vos, Dios me reveló que la hermana de la iglesia así andaba. Ay, Dios mío, entonces eso que Dios no te lo reveló para que fueras un chambroso. Dios lo reveló para que se apartara del pecado de la persona que lo está cometiendo. Si es pecado. Si es sanidad, de repente puede ser sanidad y Dios quiere glorificarse delante de toda la gente, lo puede hacer. Agarras el micrófono. Dice el Señor que te va a sanar de esto y de esto. Público. ¿Y qué? En nada le está afectando. Más bien es para que el Señor se glorifique y los demás puedan creer que Dios sana. ¿Cuánto se está manifestando ahí? Dones de ciencia y don de sanidad divina. 2 dones. Y es un problema, Pastor, también porque si calla el que tiene el don de ciencia y lo calla, es un problema grande también, porque puede tener problemas, es una responsabilidad bien grande, porque hay gente que tiene ese don y a veces ha callado lo que Dios le ha dicho. Amén, 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 amén. El don de ciencia, hermano, también se revela en cosas específicas, ¿verdad? ¿Se recuerdan, hermanos, cuando Dios, inclusive el don de ciencia y el don de la profecía, o el don, ahí hasta se fusiona? ¿Se recuerdan cuando iban a visitarlo a Pedro, 2 personajes, y le dice el Señor, le comienza a mostrar animales inmundos, ¿verdad? Cuadrúpedos y todo eso. Y le dice el Señor, mata y come, le dice el Señor. Y le dice, no, hombre, pero son animales inmundos, yo no los puedo comer. Es una visión que Dios le mostró a él. Yo no los puedo comer, son inmundos. ¿Sabes qué significaba eso? Que iban a llegar gente gentil que no era judía y él la tenía que recibir. Dios se lo mostró con después se lo dice, no solamente le muestra eso y se lo deja así, se lo revela concreto y le dice, te van a visitar, le dice, y tenés que recibirlo. ¿Verdad que el don de ciencia Dios dice cosas concretas? Amén. ¿Entendieron ese don? ¿Alguien puede levantar la mano si él no entendió ese don? Muy bien, estamos bien entonces. Pastor. Quiero añadir algo a este don. También es de tener mucho cuidado porque hay gente que tiene un espíritu de adivinación y la gente cristiana se confunde también por eso, porque dicen este es el don de ciencia y no, es un espíritu de adivinación. Incluso brujos se mezclan en la iglesia y hacen eso y ha pasado mucha confusión y termina la gente confundida. La hermana Isi. Por ejemplo, vaya hermana. Bueno, yo no creo que sea eso lo que a mí me pasó, pero yo orando un día, estaba orando, pero de ahí vino una persona a mi mente y empecé a orar por esa persona y algo en mí decía, dile que no vaya o que no vayan de los brujos o que no vaya a entrar en esto y algo así. Entonces, pero constante estaba yo en eso, ¿verdad? Pero yo callé eso, yo no se lo pude decir en el momento. No que cuando la di, yo le dije, fíjese que yo esto y esto y esto. Dios quizás no dejó que me lo dijera porque a mí me pasó, me dijo, a mí me quisieron llevar, me dijo, me quisieron hacer que yo hiciera esto y esto y esto, pero yo ya lo había visto, ya me lo había puesto. Ay, Dios se lo había revelado, ¿verdad? Ay, pero yo no se lo pude decir a ella y ahorita que usted está hablando de esto, se me vino de un solo a mi mente. Mire, como dirían, cada don que Dios te da es una responsabilidad. Es como ¿se acuerda de los talentos, verdad? A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Al que le dio 5 lo comenzó a trabajar. Al que le dio 2 lo comenzó a trabajar. Y al que le dio 1, vino. Ay, es que este Señor se tarda en venir. Agarró y comenzó a escarbar en la tierra. Señor, regálame dones
través de tu Espíritu Santo, Padre. Que tu Espíritu Santo fluya en mí. Viene Dios y comienza a revelarte, a darte. Habla. ¿Cómo vas a saber que fue Dios? Comienza a ver tu vida también. ¿Estás buscando del Señor? ¿Habías pedido ese don? No somos perfectos, pero Dios puede comenzar a usar a las personas. Y necesariamente usted tiene que, cuando ya llega un don, tiene una gran responsabilidad de no enterrar el talento o el don que Dios te dio. No lo puedes hacer así. Dios va a levantar a alguien más si tú no lo quieres hacer. Pero, ¿qué hay de lo que Dios te entregó a ti? ¿Verdad? Ahora, muchas veces no se hace por miedo. ¿No les ha pasado que de repente Dios les pone en el corazón ir a orar por alguien o decirle algo? Y por miedo, por pena, por pensar ver si es de Dios o no. Pues ve y compruébalo. Pierde eso. Si sientes que eso fue de parte de Dios, ve y díselo. Amén. Que Dios quiere hacer cosas grandes con nuestro pueblo. ¿Usted quiere una pregunta también? Ahí después de la hermana. Con lo que decía el pastor Ponce, la Biblia dice que el que anda en el Espíritu entiende las cosas por el Espíritu. El que anda en la carne no entiende lo del Espíritu. Cuando alguien es adivino, no hay testimonio de parte de Dios de lo que está diciendo, aunque diga la verdad. Porque si usted tiene el Espíritu de Dios, va a rechazar aunque sea verdad. Porque el diablo va a saber lo que escucha, pero no puede saber lo que está en la mente del fulano. Entonces usted debe entender que cuando usted escucha una palabra, los que andamos en el Espíritu debemos de juzgar. O sea, la palabra, la profecía, los dones se juzgan a través de la palabra. Por eso es que el pueblo no debe de perecer por falta de conocimiento, que es lo que están haciendo los pastores acá, dándoles a ustedes conocimiento, dándoles a ustedes palabra de verdad para que no sean engañados. Amén, gloria a Dios. Eso es tan importante, hermanos. Y lo vamos a ver en el don del discernimiento de espíritu también, ¿verdad? Tan bonito que es eso. Pero si usted no tiene el don de discernimiento de espíritu, pero tiene la palabra del Señor que le ayuda a rechazar todo aquello que no viene de Dios. Sí, el don de ciencia, que es del que está hablando, ¿se puede manifestar en un sueño o solamente es cuando... También en un sueño. Sí, también a través de un sueño Dios revela. ¿Se recuerdan, hermanos? O sea, no sé si ustedes pueden, no sé si alguna vez les ha pasado que Dios les ha revelado antes lo que va a suceder, por medio, ya sea para usted o para alguien más, y que usted llega y le dice, y así pasa. Dios se lo reveló por medio de un sueño. Amén. ¿Qué era lo otro que estábamos diciendo? ¿Alguien más le había levantado la mano? No, ¿verdad? Ok. Quería decir algo en este don ahorita, pero se me fue. Cuando usted tiene el don de ciencia de parte del Señor, escúcheme bien, usted tiene que saber que todo lo que viene de parte de Dios, Dios lo trae en confirmación a su vida. Porque Dios trabaja como un Dios de orden. Amén. De repente lo que dijiste es, no sé si alguna vez les ha pasado, me imagino que a nuestra hermana le ha pasado. Viene Dios, vienes tú y dices una palabra y no dijo nada, aquella persona hasta se quedó sin hacer nada. De repente ella te va a buscar después del culto porque le dio pena delante de la gente, ¿verdad? Porque pensó que alguien la había escuchado y se va y le dice, hermana, fíjese que esto y esto estaba pasando lo que usted me dijo. Dios siempre confirma. Y tiene que ser una voz. No necesariamente. Puede ser por medio de una voz audible. Hay gente que Dios le habla por medio de voz audible. Puede ser de algo que Dios te trae a tu corazón, a tu mente, y tú sientes el Espíritu que tienes en ti, te da testimonio que es de parte de Dios que lo estás recibiendo. Amén. Y lo sientes tan fuerte que no puedes callarlo. Tienes que hablarlo porque sientes que es de parte de Dios. Amén. Una vez me dijo el Señor, ve a orar por esas jovencitas. Y se ha fijado que las muchachas aquí de repente son bien así, que no quieren, vea, ay, que no sé qué. Y yo le dije, Señor, yo le dije al Espíritu Santo, Señor, es que me va a rechazar, le dije yo al Señor. Ve. Y yo no quería ir. A veces uno por pena, ¿verdad? Y vine yo y al final yo fui. Y cuando yo me acerqué a esa jovencita y le dice el Señor, tienes que dejar estas amistades y estas amistades. Y veo un muchacho, le decía el Señor, así y así, así, que te está
perturbando en tu vida. Esa muchacha cayó en el suelo y dice el Señor, y todavía Dios me hace que me caiga al suelo y le siga diciendo porque la profecía tenía que terminarse completa. Me caigo yo al suelo y le sigo diciendo, y dice el Señor que dejes de querer cortarte en tu cuarto a causa de este muchacho. Cosas que Dios revela. Y yo no quería ir, ¿por qué? Porque la humanidad a veces puedes tener dudas, pero si lo sientes bien fuerte de parte de Dios, mire, primero que vas a sentir que el Espíritu te va a dar testimonio que es de Dios. Y segundo, que vas a llegar y la persona va a manifestar ella misma que lo que le estás diciendo es verdad. Amén. Bueno, ¿estamos todos claros aquí? Dios se lo puede mostrar por medio de sueños, en el momento, o por medio hasta una visión. Hay gente que ve visión, ¿verdad? También, pero Dios lo muestra, amén. Ok, vamos a ir al otro don. Parece que teníamos el don de hablar en lenguas. ¿Alguien quiere opinar acerca de este don? ¿Qué conocimiento tiene sobre el don de hablar? La hermana quiere preguntar o opinar, mi amor. Preguntar o opinar. Escuchemos. Cuando uno está hablando así en lenguas, puede entender la persona lo que lo está diciendo o no puede entender. Ok, vamos a ver eso. ¿Puede pasarme el otro slide? Mire qué bonito lo que pregunta nuestra hermana, anda bien ubicada. Ese es el don de interpretación de lenguas. Espéreme, páseme el otro, no sé si lo puse ahí. Ok. No, ese es el de interpretación. Páseme el otro. No, bueno, páselo. Páselo para atrás otra vez. Ok. ¿Alguien más quiere aportar sobre el don de hablar en lenguas? Pero sobre eso. Va. Más bien, que pregunta sería como, no sé, pero les voy a contar. Ajá, Lo que cuenta. pasa es que estábamos en un retiro, mi primer retiro de mujeres, solo mujeres. Estábamos en un lugar aislado completamente. La cosa es que yo le pedí a Dios mucho el don de lengua. Mucho. Y yo estaba en ese lugar, estaba pero encendido, brincando, llorando, de todo. Ya se imaginarán, ¿verdad? Las que han ido. De repente yo empecé a mover, mi boca se empezó a mover sola, pero me asusté. O sea, lo sentí algo como increíble, como que no podía creer, que me asusté y paré. Me asusté. Por eso no sé si eso es normal o yo todo el tiempo he tenido eso. Es que sos humano, pasó pero eso? no. Hay una cosa que se llama contristar al Espíritu Santo. ¿Y sabes qué significa eso? Que entristeces al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se quiere manifestar, pero la carne, que es lo que decía el hermano, no comprende las cosas naturales. Pero si ya es nacida usted en Cristo Jesús, eso no debe darle temor. Lo primero que usted va a decir en su mente: si viene de Dios, lo recibo. Si no viene de Dios, no lo recibo. Pero si viene de Dios, lo recibo. Eso es lo primero que vas a decir. Y después deja que fluya. Pero ahora ya lo sabe, mi amor. Ajá, ya no volví a experimentar. Eso es normal, somos humanos, ¿verdad? De repente, hay gente que decía, la esposa de Mano y Ávila dice que decía, ay, esos pentecostales que saltan y que los que tanto revolucan, no sé qué. Decía la esposa de Ávila, Señor, que eso no sé qué, que no sé cuánto, que no sé qué. Y dije que un día, renegando, pero comenzó a orar. Mira, Señor, yo no quiero que venga ninguno de esos pentecostales aquí, dice, a hablarme. Si me querés hablar, háblame tú y mostrame eso tú, le dijo. Y como mi esposo ha dicho que todo lo tengo que pedir en nombre de Jesús, dijo, en el nombre de Jesús te lo pido, le dijo. Y le dando una revolcada del Espíritu Santo allí en la cama, para que sepa que esas revolcadas no son carnales, vienen de Dios también. Pero de repente lo humano, ¿verdad? Tiene miedo. Pero dígale usted, si esto viene de ti, lo recibo. Si no, no. Y eso se bloquea en el nombre de Jesús. Si no viene de Dios. Ok, a veces nosotros en nuestros inicios del caminar cristiano pasan ciertas situaciones que no entendemos. Había un hermano en la iglesia que él tenía el don de lenguas y siempre se nos había explicado que era para la edificación de toda la iglesia, ¿verdad? Y yo siempre escuchaba al hermano hablar en lenguas y el hermano se paseaba por todo el púlpito, ¿verdad? Y hablaba en lenguas. Pero había lapsos en que yo oía
perfectamente en español todo. No lo oí en lenguas. Entonces yo le decía a un hermano, como cuando uno comienza tiene muchas dudas y a veces no sabe ni a quién preguntarle. ¿Va? Sí. Y le decía a un hermano, ¿por qué el hermano, le decía yo, cuando está hablando en lenguas, de repente se oye todo en español? Y él me hacía burla y me decía, porque el hermano habla en español, hermana, el hermano no habla otro idioma. No, le decía yo. Siempre hay uno chistoso. Me refiero, le decía yo, que yo sé que el hermano ha hablado en lenguas, pero yo lo oigo en mi interior en español. Oh, ya le entendimos, señora. Que usted tenía la interpretación, usted estaba interpretando la lengua. Wow, denle una ¡qué hermoso! Eso es raro. Y hasta el pastor ha dicho, eso es raro verlo. Casi siempre Dios a veces da la interpretación de la lengua a uno, ¿verdad? Está hablando en lenguas y Dios mismo lo va a interpretar. A veces se lo da a otro, a veces solo lo recibe el Espíritu, ya lo voy a explicar yo. Pero eso es increíble, Carolina. Eso es hermoso. Pero solo me pasó 2 veces. Me pasó cuando el hermano lo hacía públicamente y el mensaje era para toda la iglesia, que el Señor hablaba de las vestiduras blancas, que quería una iglesia con vestiduras blancas, con vestidos limpios. ¿Sabes por qué solo te pasó esas 2 veces, mija? Porque no te levantaste y lo dijiste. Por eso. Porque el mensaje de qué te servía el Señor, estártelo dando si no se lo dabas a la iglesia. Porque pero era era su comienza, principio. No sabe. Y de ahí me pasó a mí. Por eso es necesario estas clases. Me pasó a mí con otra hermana. Ajá. Después con otra hermana, la hermana siempre hablaba en lenguas y hablaba en lenguas y hablaba en lenguas, pero ella se movía también y de repente le decía al esposo, agárrame que no me vaya, agárrame que no me vaya, porque de repente ella estaba sentada así, comenzábamos a orar, ella comenzaba a orar y de repente estaba por allá arrinconando a alguien, ¿verdad? Y hablándole. Entonces esa hermana viene y de repente llegó, estaba por allá y yo así, estaba orando y como les digo yo, de metiche en principio me quedaba así, viendo para un lado, viendo para el otro, a ver quién caía, quién hacía tal cosa, quién hacía lo otro, ¿verdad? Ajá. Entonces de repente viene la hermana, delgadita, chiquita ella, y me empuja contra la pared. Y seguía hablando en lenguas y de repente bien escuché yo cuando ella me dijo, dice el Señor tu Dios que por qué tienes miedo, que si acaso no crees que Él es tu Señor. Y después le pregunto yo, ¿qué me andaba diciendo? ¿Qué me andaba diciendo? Y me dice, no lo sé. Sí, ay, que a uno a veces se le olvida. Pues, no lo sé, me dice, pero si usted lo entendió, tómelo. Wow, hermanos. Más bien un chiquillo quiero yo aquí. No, ella estaba empezando. Para eso son aquí debería estar más. Estas son las enseñanzas que la iglesia, cuando Dios comienza a darte un don y tienes ese temor, ahora Dios te está diciendo, no, háblalo, dilo. Dios no solamente se lo había dado, se lo confirmó. Por eso es que después ya no lo volvió a recibir. Porque hasta ya se lo había confirmado, pues ya. Ya vamos a ver qué enterrados tenemos algunos dones nosotros. Hermanos, qué terrible es eso. Miren, el don de lenguas, ahora lo vamos a explicar más detalladamente. ¿Se acuerdan cuando el Espíritu Santo se derramó, verdad? ¿Se recuerdan que algunos hablaban en otros idiomas y les entendían los que estaban ahí? A veces Dios puede hablar en idiomas de alguien que tal vez por necesidad, alguien que no entiende ahí. Están las lenguas angelicales, que es la que ella escuchaba y ella las entendía en español porque tenía la interpretación de lenguas. ¿Sí me entienden? Las lenguas angelicales es un lenguaje que de repente no es de ningún lenguaje. No es de ninguna lengua de esta tierra. Por eso se llama lenguas angelicales. Ahora, de repente, si Dios te está dando lenguas angelicales y de repente hay gente que Dios mismo le da la interpretación a él mismo. A mí ya me ha pasado. Dios me da la lengua y de repente me da el mensaje en el español. Vengo y lo digo. Ahora, si de repente me agarra el Espíritu Santo y no entiendo mucho lo que está pasando, ¿quién está recibiendo ahí? Tu propio espíritu se está entendiendo con el Espíritu Santo. Amén. Ahora, calla un poco porque eso no le va a beneficiar a nadie más que a ti. ¿Por qué, hermana Dina? Ya vamos a ir al don de interpretación de lenguas. Ahora, están las lenguas, como les decía yo, que de repente Dios viene aquí un morenito que habla un idioma, no un idioma, sino que habla un dialecto, digamos, de donde viene él. Y aquí estamos todos, hablamos español o inglés, por lo más que hable alguien aquí es francés o alemán, cuéntame.
Entonces de repente, pero ese morenito está aquí y Dios quiere bendecirlo. Y él solo habla en ese dialecto. Estoy dando un ejemplo de que tenemos un Dios de orden. Amén. Y viene Dios y toma a hermano Franklin. Y comienza el hermano Franklin a hablar en ese dialecto. Y de repente, el morenito levanta la mano y dice, yo le entiendo lo que él está diciendo. Porque Dios quería bendecir a esa persona. ¿Por qué lo hizo? Porque quería bendecir ¿a quién? Eso fue lo que pasó en el aposento alto. Dice que les escuchaban hablar en sus propios idiomas a la gente que estaba aquí afuera, que era de diferentes nacionalidades, por decirlo así, o diferentes gente que hablaba diferentes idiomas, y los escuchaban hablar las cosas grandiosas de Dios en sus idiomas, porque Dios quiere hacerlo así. Ahora, de repente Dios da un lenguaje angelical, como una lengua angelical, y comienza, y Dios levanta un intérprete por allá. Ahora ahí sí es necesario que todo el pueblo calle y solo ellos dos hablen. En orden, pastor. Quiero opinarle algo también, anexarle algo. En el caminar, hermanos, del Evangelio he visto muchas cosas y yo siempre, eso que está diciendo mi esposa es algo real. Lo que Mana Carolina pasó por falta de enseñanza, por falta de enseñarle a la gente, es que uno a veces se le van cosas de la mano. No es porque uno tal vez sea malo, Dios da las cosas, pero Dios que nos dé la capacidad también de poderlas administrar. Amén. Que sepamos hacer, o sea, que si Dios nos da un don o un ministerio, sepamos ser buenos administradores de eso. Y hay otra cosa que quiero anexar también. Por ejemplo, yo no se los he enseñado, porque lo he visto toda mi vida eso, que cuando Dios le usa a alguien con el don de ciencia o con el don de profecía, por quien están orando se pone a adorar a Dios al momento que le están diciendo. Y la persona después se queda preguntando a mí, o si no se quedan, bueno, antes no había Facebook Live, pero ahora la gente se pone a ver la repetición en YouTube a ver qué le dijo. O sea, porque cuando a usted le van a dar una palabra, usted tiene que guardar silencio. No es pecado cerrar la boca, no es pecado cerrar la boca y abrir el oído, porque usted no se puede dar el lujo de desperdiciar ni una palabra que Dios le va a decir. Y hay gente que cuando se ponen a orar por ellos, ya sea con el don de ciencia o con el don de profecía, y Dios le va a dar algo, se pone, oh, gloria a Dios, Padre, mi alma te alaba. Y de último no entiende, aparte de la bulla de la gente que está adorando, se queda. Entonces usted guarde silencio completamente y abre el oído y ponga atención, y todo eso tiene que ir conectado con el Espíritu, con su Espíritu. Todo tiene que llevar una línea, amén. Amén. Entonces cuando se da eso y se sigue dando por falta de enseñanza, que la gente se pone a adorar a Dios, no, suéltese después a adorar a Dios, ¿verdad? Pero en ese momento trate de mantener el dominio propio en escuchar lo que Dios le va a decir. Amén. Ese consejo quiero que lo aprendamos bien para que no se nos escape nada. Amén. Cuando es una profecía también para todo el pueblo, porque a veces Dios lo hace así. Es bueno también, ¿verdad? Guardar silencio y escuchar la palabra para todo. Sí. Eso quería anexar. Muchas gracias, pastor. Quiero explicar una cosa, hermano. El don de lenguas no es el que tú hablas en lenguas y solamente tú si eres bendecido. Ese es que estás hablando en lenguas. Quiero que me entiendan esa parte. Si tú, por ejemplo, hablaste en lenguas, pero digamos solo fuiste bendecida, tú, digamos. Pero el don de hablar en lengua es cuando Dios le da a alguien palabra de parte de Dios para toda la iglesia o para alguien en específico, y viene Dios y le da la interpretación. El don de lengua es alguien que no sé cómo explicarlo. Una cosa es que de repente uno habla en lenguas y uno es bendecido uno mismo de parte del Espíritu Santo y todo eso. Y otra cosa es que Dios te use, que por medio de esas lenguas tú le hables algo a alguien o al pueblo entero. Ese es el don de lenguas. ¿Me entienden aquí? ¿Verdad? No es que de repente Dios porque por ejemplo Dios me ha usado de repente y hablo en lengua y Dios me lo dice a mí, o de repente me da la interpretación, pero tener el don es aquella persona que cada vez que el Espíritu Santo la toma, si a Dios le place hablar, lo habla por medio de esa persona. Amén. Dice la palabra en el libro de 1 Corintios 14. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. O sea, ¿con quién habla el que habla en lenguas? No habla con los hombres, habla con Dios. Estamos hablando del don de lenguas, sino a Dios, pues nadie le entiende, ¿ok? Aunque por el Espíritu habla misterios. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 14. Ahora versículo 2. Correcto. Al 4 dice, el que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica.
Pero el que profetiza edifica ¿a quiénes? A la iglesia. Ojo con el don de hablar en lenguas, pastora. Con el permiso suyo, voy a un segundito nada más. Usted no sé si se ha fijado, pastor, que a veces alguien está en manifestación del Espíritu, pero todo el mundo hablando en lenguas. Pero de repente, en ese mover del Espíritu, en ese mover de Dios, de repente surge el don de profecía. Dice la Biblia que cuando hay un movimiento del Espíritu, la gente debe de ser entendida, y siento de Dios decir esto, porque están instruyendo ustedes al pueblo. No pueden, o sea, sí todos pueden haber una manifestación del don de hablar en lenguas, todos pueden estar hablando en lenguas, pero cuando va a haber un mensaje, tiene que hablar uno primero, porque ese es el orden. No pueden estar 2 o 3 queriendo profetizar al mismo tiempo, porque igual están hablando en lenguas. Igual a lo mejor surge una interpretación de lenguas, pero no lo pueden estar haciendo 2 o 3, 4, 5. No, tiene que hablar uno primero, dice la Biblia. Cuando alguien tiene una palabra profética o cuando alguien de repente tiene una interpretación de lenguas, tiene que dirigirse a sus autoridades. ¿Quiénes son sus autoridades? Son sus pastores. Tiene que ir y decirle: pastor, yo tengo este mensaje de parte de Dios, porque ahí estoy oyendo un mensaje en lenguas. Y estoy entendiendo, en el caso de la hermana, Dios le vuelve a dar esa, tiene que ir donde su pastora o quien esté operando en ese momento, ya sea el pastor o la pastora, irle a pedir autorización a la autoridad que hay en ese momento y decirle: tengo un mensaje de parte de Dios, de una interpretación de lenguas por lo que estoy escuchando ahí. Y si es profecía, pues igual. Y ya recae sobre los pastores, si dejan que ese mensaje llegue a la iglesia o no dejan que ese mensaje llegue a la iglesia. Amén. Sí. Yo me acuerdo que cuando estaba pequeña íbamos a una iglesia que se llama Lin de San Salvador. Me recuerdo que cuando estaban cantando, creo, entonces de repente todos se callaban y empezaba una persona a hablar en lengua, y creo que había otra que estaba interpretando, y nosotros que estábamos con los ojos abiertos, los servidores llegaban y nos cerraban los ojos y nos ponían que tuviéramos reverencia. Ellos trabajan de esa forma, pero eso es bueno, porque es bueno un orden, ¿verdad? Bueno, pero respecto a lo que decía la hermana, yo quiero que me pasen el otro para que hablemos sobre la interpretación de lenguas, porque esos van unidos. Quiero que lo pasen. El otro slideshow. El don de hablar en lenguas y don de interpretación de lenguas, 1 Corintios 12, 10, 14, 13 y versículo 27. Vámonos entonces a leer 1 Corintios 12, el 10, por favor. Dice: a otros hacer milagros en el mismo espíritu, y a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua. Es lo que yo le estaba diciendo, diversos géneros de repente Dios te puede dar. Le estaba explicando la vez pasada que Dios le dio a mi hermana que hablar en francés una vez, que el Espíritu Santo se derramó ahí. ¿Y por qué? Porque ahí había un muchacho que hablaba francés. Dios es un Dios de orden, no le iba a poner a hablar así solo por así. Entonces no necesitó interpretación, porque era una lengua, un lenguaje humano, ¿verdad? Y lo entendió alguien que estaba ahí, que hablaba ese idioma. A otros el hacer milagros, otra profecía. Vamos a ver versículo que era 14 y 13, ¿verdad? Porque por uno son los espíritus, fuimos todos bautizados en cuerpo, seamos judíos o griegos, sean esclavos o libres. ¿El espíritu de quién? El espíritu de Dios, el Espíritu Santo, amén. Además, el cuerpo no es solamente un miembro, sino muchos. Ahí también lo que está especificando es que tú puedes tener don de profecía, tú puedes tener don de lengua, tú puedes tener el don de milagros, tú puedes el don de sanidad divina, pero todos son importantes. No le puede decir, dice, la mano, ¿verdad? Digamos, estoy dando un ejemplo, la Biblia lo dice de diferente forma. No le puede decir la mano a este dedo, no te necesito, porque sí lo necesita. Todos nosotros aquí en la iglesia somos importantes, hermano. Todos somos importantes. ¿Por qué? Porque Dios a cada uno le ha dado un talento. De repente Dios le va a dar dones o le va a dar dones. Y el hecho que ella tuviera el don de milagros no quiere decir que el don que tú tienes el don de lengua, ella por ser milagros es más extraordinaria. Y no todos somos necesarios, porque todos somos un cuerpo en Cristo Jesús. Amén. Quiero pasar al versículo 27 para entender qué es lo que dice. 14, 27 era verdad, no.
Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o la más 3 y por uno y por un intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Me entendieron esa parte? Dice que si no hay un intérprete, ¿qué? Hable suave o calle, porque hable para Dios y para sí mismo. Ahora vamos a interpretación. Vamos a la otra, por favor. Manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo conocidas a los creyentes para beneficio y crecimiento de la iglesia. Interpretación, explicar o aclarar el sentido de algo traducido a una lengua o otra. De lengua, el Espíritu Santo ofrece a la iglesia la interpretación de sus mensajes dichos en otras lenguas que la iglesia no entiende. Pasemos al otro. Tenía otra más, parece. Ahora, análisis bíblico. Vamos a ver, guardar la dirección del Espíritu Santo. Es muy importante. Sujetar a nosotros a las limitaciones que el Espíritu Santo establece conforme a su soberana voluntad. Si no hay intérprete del mensaje en lenguas, el creyente debe de callar en la congregación y continuar orando en voz baja. Si son varios hermanos a quienes el Espíritu Santo concede la manifestación, no deben hablar más de 3, es lo que estaba diciendo la hermana. No deben hablar más de 3 y es oportuno un intérprete. Y si no hay un intérprete, que comiencen a hablar en voz baja para que no se haga un solo desorden. Porque Dios es un Dios de orden. Amén. De repente se puede levantar una hermana y dice, y comienza a hablar en lenguas. Y de repente dice, y así dice el Señor. Dios mismo le está dando el mensaje en lengua y le está dando la interpretación. Se están dando dos en uno solo. Amén. Entonces, ¿qué nos dice el Espíritu Santo? Que vamos a callar lo que el Señor, no, vamos a bajar la voz si no hay alguien que pueda interpretarlas. Amén. Pero no vamos a contristar al Espíritu. Amén. Ok. En cuanto a, bueno, ese el de la interpretación de lenguas, como ya va unido con ese, está más claro, ¿verdad? Está más claro qué es lo que podemos comprender de esos dos dones. Creo que vamos a ver. ¿Alguien tiene una pregunta sobre esto? Ok. Por ejemplo, en cierta ocasión, una persona contó de que estaban en la iglesia y de repente una mujer estaba ahí y empezó a hablar en lenguas. Pero se dieron cuenta que estaba hablando otras lenguas malignas, no sé cómo le llamarían. Entonces, en ese caso, la otra persona que hablaba lenguas espirituales se dio cuenta. Sí. Estábamos orando por una muchacha y estábamos orando por ella y ella estaba un poco mal, ¿verdad? Ajá, y de repente ella se levantó y dijo, gracias Señor, santo eres Jesús, y comenzó a querer hablar en lenguas y hablar en lenguas. Y inmediatamente me toma el Espíritu Santo, pero con una autoridad terrible. Y yo le dije, te callas, animal inmundo, ahora. Pero así, con una autoridad tremenda que yo no le hablaría así a una gente. Y se sentó de un solo en el sofá de él. Así. Si hubiera sido el Espíritu Santo, ¿tú crees que yo no puedo callar al Espíritu Santo? Por eso es que decirle, Señor, si viene de Dios, lo recibo. Si no viene de ti, hasta tápame los oídos. Discernimiento, ya vamos a entrar a eso. Ahora, lo que estaba diciendo nuestra hermana, de repente se mezcla ese don de la profecía, que es cuando Dios quiere dar una profecía a través del don de lenguas al pueblo, ¿verdad? De repente se está hablando esas lenguas angelicales y viene ese don de profecía también y se activa en la persona y Dios da un mensaje que ya no solo te está conectando con Dios, sino que es Dios queriéndole hablar a todo el pueblo. Son muy bonitos esos dones. Por eso son necesarios todos los dones, hermanos, que cada uno, digamos, tenga diferentes dones, porque si todos tuviéramos el mismo don, digamos, en una iglesia vemos 1000 personas, y todas las 1000 personas tenemos uno de los 9 dones, no hay edificación, porque todo el mundo, o sea, lo que hay a veces es competencia, ¿quién lo usa más Dios? Pero cuando hay 9 dones, entonces se edifica uno con otro, ¿verdad? Yo me recuerdo que una vez llegó un predicador, un evangelista, y yo estaba tocando la guitarra en una campaña. Yo sentí pero horrible el altar. O sea, cuando él estaba predicando,
yo me sentí pero incómodo, pero de una manera bien extraña. Y le dije al pastor, después del mensaje, después del culto y la administración, le dije al pastor, primera vez, le dije, pastor, fíjese que sentí algo bien raro. Y el pastor me puso atención, a pesar que yo era un muchacho. Me dijo, porque yo no le iba a decir algo así por emoción, ¿verdad? Él me conocía bien. Y le dije, yo siento algo bien extraño con este predicador, le dije yo. Pero él anda, en aquellos tiempos los predicadores se presentaban con un carnet de evangelista o una carta de presentación, de membresía, ¿se acuerda, verdad? Entonces, pero lo que más habla es el testimonio, ¿verdad? De una persona, más que un cartón o un título. Lo que más habla es el testimonio, los frutos. Entonces, y el pastor me dijo que cancelamos la campaña. Yo estaba en el liderazgo y me dijo, cancelamos la campaña, me dijo, porque eso fue un viernes y faltaba sábado y domingo. Y yo le dije, bueno, aquí usted es el, ¿verdad? Le digo, yo no sé, pero no hallábamos qué hacer, la verdad, porque como que el pastor también olfateó algo y siguió la campaña el sábado y el domingo. Y igual, yo toqué los días, ministré la música y yo me sentía, pero así algo bien, no era que me caía mal el predicador, no era que la sangre chocaba con él, sino que algo así. Y después salieron las cosas a la luz, el predicador andaba en pecado. Entonces, por eso es bueno tener discernimiento del Espíritu, porque usted puede, de repente alguien que tenga el don ¿cómo se llama? Discernimiento de espíritu puede olfatear algo que uno a veces está ocupado, ¿me entienden? No, uno de pastores no se lo sabe toda, Sí. pero para eso es bueno los dones en la iglesia. Yo estaba escuchando a un muchacho que le dio el nombre a la persona y le dijo, tu nombre empieza con la letra tal, le dice, y comenzó a decirle el nombre de la persona. Y era el copastor de la iglesia donde estábamos. Y le comenzó a decir, y tu nombre empieza, digamos, como Aníbal, ¿verdad? Con la A, con la N, y eso es algo increíble, ¿no? Y pasó. Eso era algo increíble y todo el mundo estaba así. Y el Espíritu Santo me dice, eso no es de mí. Yo dije, ¿qué? Dios mío, yo no puedo hacer eso. Eso no es de mí. Eso no es de mí. Y yo terminó el culto, él dijo un montón de cosas. Mire, para empezar el hombre solo comenzó a hablar de cadenas, de oro, y que no sé qué, solo andaba en la onda del billete. Y después, pues, diciendo que profecías y cosas así. Bueno, yo me fui para la casa y el Espíritu Santo me incomodaba que eso no era del Señor. Y luego el Espíritu Santo me hace sentir, métete a la página de la iglesia del domingo pasado, de la transmisión del domingo pasado. Yo dije, ¿por qué? Y vengo yo y me meto a la página de la transmisión del domingo pasado, donde había predicado el hermano al que se le dijo el nombre, había predicado y ahí aparecía el nombre completo del hermano. El hermanito que había llegado a predicar, se había metido a la página de la iglesia, había visto cómo se llamaba el hermano. No era algo de parte de Dios. Y yo porque le decía, yo le dije, Señor, yo no, es un siervo tuyo, yo no puedo estar dudando de eso. Pero como el Espíritu Santo revela todo. Anda, ve eso, anda, velo. Y hasta que fui a ver, ahí aparecía el nombre completo. Entonces, como quien dice, vaya, él fue y lo vio. Y así es como se reveló el nombre, pero porque ya lo había visto. ¿Sí me entiende? Ahora, ¿quién da eso? El Espíritu Santo es un discernimiento de espíritu. Pero quiero, antes de hablar de esto, porque ya vamos a terminando, el don del discernimiento de espíritu es una cosa. Pero mire, todos estamos llamados a discernir, dice la Biblia, entre lo bueno y lo malo, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por ejemplo, bueno, parece que quizás tengo unos textos acá. Vamos a irnos. Hechos capítulo 17, versículo 11. Hechos capítulo 17, versículo 11. Hechos 17, 11. Cuando lo tengan, me dicen amén. Bueno, aquí lo tengo. Y dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra de toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver estas cosas, que las cosas eran así. Vamos a ver cuál es el otro versículo. 17, 11, ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo estos muchachos? ¿Estaban qué? Para ver que las cosas que le estaban hablando fueran
Vieron que se puede discernir por medio de la palabra, que es lo que estaba diciendo nuestra hermana ya rato, ¿verdad? Se puede discernir por medio de la palabra de Dios. Se paró un predicador y dijo, ya no es necesario leer tanto la Biblia, dijo. Dios trae una revelación nueva. ¿Qué? Y toda la gente aplaudiendo. Mire, ese día yo casi lloro, pero también me enojé, un enojo santo que le llaman. Yo hubiera querido agarrarle el micrófono y le, andate de aquí, animal, ¿qué estás diciendo aquí? Pero porque no era, ¿me entiendes? Yo no era el pastor, ni nada. Que esa es esa línea que se metió, ¿se acuerdan cuando estuvo famoso eso de la prosperidad? Y llegaban a decir cosas a los altares, pero tonteras. Y dijo que la Biblia ya no era necesaria leerla tanto, que ya había una revelación nueva. Famoso el tipo, famosísimo, terrible. Yo sentí una cosa tan fea cuando él hizo eso. Y el montón de gente, como no le gusta leer la Biblia, ya. No, es que no te voy a decir aquí mucho menos en Facebook Live. Te puedo decir después, ahorita después del culto, pero no en Facebook Live. Porque es bien reconocido, aquí en el área es bien invitado él. En el área de Washington y DC, todo eso, Maryland, Washington y Virginia. Y dijo que no, que había una revelación nueva, eso no es de Dios. Ahora, pero vamos a ver el discernimiento de espíritu, que ya me acordé de eso y hasta me enojé porque eso sí estuvo feo. Ahora vamos a ver qué dice, bueno, vimos aquí que estaba discerniendo por medio de ¿qué? De la palabra, ¿verdad? Entonces todos estamos llamados a discernir, pero el discernimiento de espíritu va más allá de eso. Vamos a ver qué dice 2 Timoteo 2:15. 2 Timoteo 2:15. ¿Alguien lo tiene? Por favor. Dos 2:15. O si no, bueno, aquí lo tengo. Procura con diligencia presentarte a Dios probado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra del Señor. Pero ¿para qué lo vas a usar? También para muchas cosas, pero te sirve para discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Amén. Pero vamos a ver entonces, no sé si ya leímos 1 Corintios 12:11 o Hebreos 5:13 al 14. Hebreos 5:13 al 14. Dice: y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que alcanzan madurez. Oiga lo que dice: para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del ¿cómo es que llegaron a ejercitar el conocimiento del bien y del mal? Por el uso de bien de la palabra de Dios. Porque no, ¿cómo vas a saber si algo viene de Dios o no viene de Dios? Si de repente puede ser que esté ahí y parezca que viene de Dios, pero por medio de la palabra tú pasas un filtro y dices, eso no lo aprueba la Biblia, eso que está diciendo no es así. Amén. Pero de repente están donde dice prueba los espíritus. Dice que todo aquel espíritu que llame anatema, ahí estamos hablando de espíritu, ¿verdad? Ya, pues todos eran contrarios, pero ese es como un espíritu ya manifestado en una persona. Que llame anatema ¿a quién? A Jesús. Ese espíritu no viene de Dios. Que está maldiciendo a Jesús o que está diciendo cosas contra Cristo Jesús. Inclusive, cuando tú vas a orar por alguien que tiene algo malo, no... Y si está manifestado, no si no está manifestado, si se ha manifestado ese espíritu inmundo, no puede decir que Cristo vino en carne. Es que no lo puede decir. A menos que comience a hablar la persona y se puede ser engañado. Pero entonces viene Dios y te dice, te ordeno que hables. Y no puede decirlo. Porque no puede llamar al Señor. Porque, ¿sabe por qué? Porque dice que ¿cuál es la derrota de ellos? Que Cristo vino y murió en la cruz del Calvario. Esa es la derrota. Entonces por eso dice que no puede decir que vino en carne. Porque ellos
le meten a la gente eso, que Él no vino en carne, ¿verdad? Que Jesús no vino en carne, porque que Cristo vino en carne significa que tenemos el Cordero perfecto que dio su vida por nosotros. Eso significa que sí tenemos salvación. Eso significa que Él sí lo venció a la muerte. Eso significa que venció a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las regiones celestes y de este siglo. Eso significa que Dios reina. Eso significa que Jesús es verdadero. Eso significa que Jesús resucitó. Eso significa que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso no lo resiste. Discernimiento de espíritu. Estás orando ahí, de repente sentís algo que no viene de Dios. Y le dice, Señor, lo reprendo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero todos estamos llamados a discernir por medio de la palabra. Entonces nos quedamos con el último. Yo sé que es tarde, o si no, pues o lo terminamos de una sola vez para que ya entremos a otra cosa, porque el pastor ya va a entrar la otra semana con la enseñanza. Y es el milagro. ¿Qué es el milagro, hermano? El milagro es la intervención divina de Dios en algo natural. La intervención sobrenatural de Dios en algo natural. Por ejemplo, vamos a ver los milagros que hizo Jesús. Cuando Jesús caminó encima de las aguas, ese era un milagro. ¿Por qué? Porque lo natural te dice que te hundes. Todo aquello que tiene un peso, ¿verdad? Se tiene que hundir. Todo lo que sube tiene que bajar. Pero imagínate, en ese caso, por ejemplo, ¿se acuerdan Pedro cuando perdió la fe? Cuando titubeó, se hundió, porque normalmente era una intervención divina, intervención a lo natural, una intervención divina a lo natural, en donde se ocurre un milagro. Ahora vamos a ver otro milagro. Resucitar un muerto, ese es un milagro, porque ya está muerto. ¿Y por qué ustedes creen que Jesús no llegó cuando Lázaro? ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que Lázaro había muerto? Jesús ya sabía. Pero inclusive mucha gente dice, Jesús lloró porque le amaba. Jesús no lloró porque amaba a Lázaro, porque él sabía que lo podía resucitar. Él sabía que lo iba a ver. Jesús lloró por ver la incredulidad de la gente. Por eso lloró. Pero él sabía que el milagro lo podía hacer. Ahora, ¿cuál es la intervención divina? Que se supone que alguien que ya está muerto, y mucho más, el milagro más grande fue que ya estaba muerto ¿por cuántos días? Por 4. Eso médicamente, después de no me acuerdo cuánto tiempo, 24, 48 horas, eso ya está, que ya no se puede, ¿me entiendes? Y mucho menos en ese tiempo que no habían máquinas, ¿verdad? Para tenerlo ahí como un vegetal. Entonces, ese era un milagro de parte de Dios. Vamos a ver otro milagro, la multiplicación de los peces y de los panes. Ese era un milagro. Es una intervención divina, porque vaya, ¿a dónde estaba la masa extra? ¿A dónde estaba la harina? ¿A dónde estaba el aceite? ¿A dónde estaba? No había nada. De la nada, Dios creó más panes y más peces. Eso es un milagro. Médicamente estás atado a una silla de ruedas para toda tu vida, que no tenés ni siquiera chance de que con terapias puedas volver a caminar. Y si Dios te levanta, eso es un milagro. Porque no fue por medio de terapias. Ni una terapia. ¡Pum! Dios te dice, levántate ahora en el nombre de Jesús, y se levanta. Eso es un milagro. Una intervención divina en lo natural. Extraordinario. Lo del vino. ¿Se recuerdan cuando llegó y él, verdad? Y todavía le dice, el jefe de sala le dice, al maestro de sala le dice a los novios, ¿verdad? Al muchacho. No se supone que deben de servir el mejor vino. Al principio le dice, y están sirviéndolo de último. E imagínate, no solamente creó de lo que no había, sino creó lo mejor. El mar rojo, ese es un milagro. Eso es imposible. Eso es un don de milagros. Alguien que tiene un don de milagros, tiene cáncer alguien, porque el cáncer terminal, no estoy hablando, porque una cosa es sanidad divina y otra, estamos hablando de un cáncer terminal, que ya te dijeron que te vas a morir y que el Señor te sane completamente. Ese es un milagro. Que el Señor regenere todas esas células que ya estabas para. Ese es un milagro.
Amén. Otro milagro, ¿se recuerdan cuando sacó, inclusive cuando sacó del pez la moneda? Eso es un milagro. ¿Cuándo han visto ustedes que el pez anda andando? No van a ir al mar a andar abriendo la boca al pez queriendo sacar moneda. Eso fue un milagro que Jesús hizo. ¿Iba a decir algo, hermana? Cuando sacó agua de la roca, porque bueno, no era una roca que comúnmente estaba dando agua, sino que fue un milagro para darle de beber a todos los rebeldes que iban ahí. Digo así porque esa gente era tremenda. Se rebelaban contra Dios. Rebeldía es rebelarse contra la autoridad. Eso es rebeldía. ¿Se rebelaban contra quién? Contra su autoridad, que es Dios. Ahora, don de milagros, ¿lo han visto? Yo los he visto. Yo los he visto. ¿Alguien ha visto el don de milagros? Yo los he visto. ¿Se recuerdan cuando llegaba a veces Héctor de la Cruz, o si no llegaba allí Ávila? Se levantaba aquel montón de gente en silla de ruedas. O si no, gente que estaba, pero que ya no tenía, ya desahuciada. Cuando alguien ha sido desahuciado, ¿verdad? El ministerio de Catherine Kulma. Mire, Catherine Kulma, Dios la usaba tanto que una vez la gente la persiguió tanto que tuvo que pasar, creo que es por un restaurante, ¿verdad? Por la cocina. Por cuarto de la cocina pasó. Ella la usaba, ella tenía una amistad con el Espíritu Santo tan especial. Y cuando ella pasó por la parte de la cocina, los cocineros, los que estaban ahí, comenzaban a caer. Ahí, y ella no los tocaba, ella solo pasó porque estaba mucha gente. Y pasó, y pum, pum, pum. Era un poder extraordinario. Y ella oraba por los enfermos que tenían enfermedades terminales y Dios los sanaba. Ella oraba para que algo pasara así extraordinario, un milagro, que algo que no pudiera suceder humanamente, ¿verdad? Y pasaba. Tenía el don de milagros. ¿Cuántos quisieran ese don? Ah, pero tenga cuidadito. Porque el don de milagro es uno de los más buscados. Sanidad divina, de ciencia, de profecía, y el de milagro es inclusive el de fe, es uno de los dones más buscados por la gente. Pero Dios, que interpreta los pensamientos, discierne las intenciones del corazón, sabe para qué quieres ese don. Señor, dame el don de milagros, Padre. Viene Dios y se lo da. Estoy dando un ejemplo. Pueden suceder tres cosas. Una, ve que está pasando algo que es imposible de que algo pase. Por ejemplo, ¿se recuerdan cuando Josué le pidió a Dios que para que avanzara en la guerra, le dice, detente tú, luna, en no sé dónde, y detente tu sol? Mire, él no sabía de ciencia, por eso le dijo que se detuviera el sol y la luna. Y el sol y la luna no se detienen, lo que se detuvo fue la rotación de la tierra. Pero nuestro papi, como nos entiende, aunque no le dijo bien como debía decirle, papi detuvo la tierra para que tuviera más tiempo en la batalla. ¿Ese es un milagro o no es un milagro? Ahora, la ciencia dice que hay tiempo que hace falta. ¿Y saben cuáles son los tiempos que hace falta? ¿Se recuerdan también cuando Gedeón le dijo, Señor, ¿verdad? No. Cuando le dijo a aquel hombre, Señor, aquel rey le dijo, haz que retroceda haz que la sombra se adelante, algo así. Y después le dijo, no, eso es más fácil. Haz que la sombra retroceda. Que la sombra retrocediera, que el sol, que la sombra del sol que ya pasó por aquí, quiere decir que si vuelve a pasar por aquí, es que está retrocediendo él el tiempo. No me acuerdo cuántas son las fracciones de tiempo que hace falta según los estudiosos. Y son cabalitos las 3 fracciones que pasan en la Biblia que Dios detuvo ese momento. Eso es lo que falta. Hubo un espacio donde se detuvo. Y eso lo dice la ciencia, no lo dice ni siquiera la Biblia. ¿Verdad? Terrible. ¿Se acuerdan cuando Isaías, no me acuerdo quién más dijo, el Señor está sentado sobre el círculo de la tierra? Y se recuerdan cuando nos enseñaban hasta en las escuelas que la tierra que no era redonda. No, al principio cuando comenzaron a enseñar que la tierra era cuadrada. Y después, lo sentimos y no sé qué. La tierra es redonda. Ya lo había dicho Dios allá, hombre.
Después descubrieron que la tierra tenía depósitos de viento. Ya lo había dicho Dios en Job, que Dios tiene depósitos de los vientos. ¿Quién les enseñó a esos hombres eso? ¿Quién le dio el conocimiento a esa gente? Se la dio Dios, no era gente ni estudiada, hermanos, algunos de ellos. ¿Se lo dio quién? Entonces, vaya, el don de milagros, cuando Dios se lo dé, pueden pasar tres cosas. O viene y se lo pide y ni lo usa, si lo entierras. De veras, que Dios no va a desperdiciar sus dones con gente que no quiere, ¿verdad? Ponerlos a... Bueno, usted ya lo va a poner a... Porque no tenía conocimiento. O puede pasar esta cosa. Lo usan y le dicen de repente, hasta cobran por los milagros. Cobran por los milagros. Una cosa es de que alguien te bendice. A mí me ha pasado, he ido a predicar a otras iglesias. Hermanita, yo le quiero bendecir. Gloria a Dios, es bien diferente. Pero otra cosa es que hay gente que se atreve a decir, ¿cuánto va a costar tu milagro? 1,000, 2,000, 5,000. Los de 1,000 aquí, los de 3,000 aquí, los de 5,000 y los de 100, ¿a qué? Eso no es así, no podemos hacer eso. Si Dios te dio, no te creas tampoco mucho, ¿verdad?